Puedes pensar que Elon Musk es un visionario que va a salvar a la humanidad, o puedes pensar que es un ególatra insoportable, o un payaso que se ha cargado Twitter, pero la verdad es que no importa demasiado qué opinión tengamos de ese personaje, pero cuando eres CEO y tienes una empresa y te preocupa la eficiencia operativa, casi tenemos la obligación profesional de estudiar su sistema operativo porque es infalible. Y seamos sinceros, ya las matemáticas no parten a nuestro favor, ya no cuadran. Tenemos las mismas 24 horas que él. Sin embargo, tú te agobias gestionando un equipo de 10, 20, 30 personas, cuadrando turnos de vacaciones, respondiendo mails. Y sin embargo, este señor gestiona Tesla, SpaceX, bueno, siempre será Twitter, The Boring Company, todo a la vez. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué sistema tiene? ¿Es un alien? ¿No duerme? Claro, la clave es un sistema de gestión radical, que es lo que él llama el algoritmo. La mayoría de empresas, cuando crecen, y seguramente la tuya también, se vuelven más lentas, se llenan de una especie de grasa operativa. Añadimos normas, añadimos reuniones, añadimos cargos intermedios, reuniones para las reuniones, en fin, que nos volvemos como más pesados. Y Musk opera justo al revés. Su obsesión es la resta. Así que hoy vamos a dejar de lado al personaje, pero vamos a aterrizar a tierra esas 5 fases de su algoritmo para aplicarlas en una pyme real. Para que dejes de tener una empresa lenta, gorda, burocrática y empieces a tener una máquina de ejecución. Soy María San Pedro y hoy vamos a operar tu negocio a corazón abierto. Empezamos. La primera fase del algoritmo de Musk es potente y además como me encanta. Es haz que tus requisitos sean menos idiotas. Es una frase infalible. Pero fíjate que no te dice optimiza tus requisitos. No. Dice que asumas de entrada que son tontos. Y probablemente tenga mucha razón con muchos de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que Musk llama el peligro de la persona inteligente. Y esa es la trampa. Si un becario te propone una norma absurda, tú la cuestionas inmediatamente. Decimos, esto no tiene sentido. Pero si esa norma la impone el ingeniero brillante, tu director financiero o tú mismo, probablemente nadie dice nada. Asumimos que la norma es correcta. Y así es como la burocracia se blinda, por puro respeto a la jerarquía. Y a esto le añadimos un condimento especial, que es la excusa del departamento. Seguro que has oído esto en tu oficina o en tu negocio un montón de veces. Rellenamos este Excel porque es un requisito del departamento legal. O se hace así porque lo pide marketing. ¿Marketing? ¿Quién es marketing? Legal. ¿Quién es la asesoría? Los departamentos no hablan. Y en muchas ocasiones, cuando rascas un poco, descubres que ese requisito legal lo puso un abogado que se fue de la empresa hace 5 años. O un requisito que se quedó obsoleto hace muchísimo tiempo. ¿Sigues sacando listados de la TPV? ¿Sigues dejando una copia impresa de los documentos que ya tienen un recibo digital? ¿Estás frenando tu empresa hoy por una decisión que alguien tomó que ya no está en un contexto que ya no existe? Pues para cortar esto de raíz, la regla es muy simple e innegociable. Y es que cada requisito debe tener nombre y apellido. Si alguien quiere imponer una norma, un informe o una reunión recurrente, tiene que firmarla. Y aquí es donde ocurre la magia. El anonimato es gratis, pero la reputación te cuesta. Cuando obligas a alguien a poner su nombre en una norma, activas automáticamente una autoauditoría. Esa persona se lo piensa 2 veces, estudia el tema, revisa si realmente hace falta. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere pasar a la historia de la empresa como aquel que inventó una norma estúpida o el que no se sabía la normativa. Le voy a echar un ojo, lo voy a comprobar antes de quedar como un inútil. Así que de repente la gente se lo piensa 2 veces. Revisa si la norma es legalmente necesaria o si solo es por si acaso. Al exigir esa auditoría, obligas a tu equipo a filtrar su propia burocracia antes de que te haga perder dinero. Si nadie quiere firmar la norma se muere. Y tú acabas de ganar velocidad sin hacer absolutamente nada. Y llegamos a la segunda fase, y aquí es donde la mayoría de pymes fallan estrepitosamente, y ya lo verás. Y es que cuando tenemos un problema en la empresa, nuestra tendencia es a añadir. Frente a cualquier fricción, problema, el reflejo habitual es añadir más control, más reuniones, más seguimiento. Así que la empresa empieza a crecer, que no a escalar, sino a crecer de engordar. Y en lugar de simplificarse, se complica. Y claro, aquí está la clave de Musk, y es casi brutalmente contraintuitiva. Si algo no es estrictamente necesario, optimizarlo es perder el tiempo.
porque un proceso innecesario, aunque esté perfectamente ejecutado, sigue siendo un proceso innecesario. Así que el instinto que nos aconseja más es el de restar. Su regla es tajante: borra la pieza, borra el proceso. Hay que ser radicales con algo muy concreto, porque él sabe que la complejidad crece sola, pero la simplicidad no. Si tú no la eliminas activamente, la empresa se llena de ruido operativo. Y ese ruido no solo cuesta tiempo, cuesta velocidad, cuesta foco, cuesta margen. Así que aquí viene una de sus frases de estas categóricas. Si no te ves obligado a volver a añadir al menos un 10% de lo que has borrado, es que no estás borrando suficiente. ¿Qué significa esto? Que si nunca tienes que rectificar, es que estás siendo demasiado conservador. Estás jugando a no perder. Estás manteniendo esa grasa operativa con el por si acaso. Por si acaso el cliente lo pide. Por si acaso falla el programa. Por si acaso el becario se equivoca. Por si acaso se cae internet. Ese por si acaso es el peso muerto que hace que tu empresa se mueva como un elefante reumático. El miedo a equivocarnos nos hace acumular procesos zombies. Más te dice, bórralo. Si realmente era necesario, te darás cuenta rápido y volverás a ponerlo en marcha y pedirás perdón. Y no pasa nada, porque el coste de rectificar ese 10% de veces es infinitamente menor que el coste de arrastrar el 90% de basura inútil durante años. Así que mañana haz la prueba. Coge ese informe que nadie lee, ese proceso, esa reunión de los martes y elimínalos. Si nadie se queja en una semana, felicidades, acabas de ganar tiempo gratis. Y llegamos al tercer paso. Y cuidado aquí porque el 99% de los CEOs y directivos e ingenieros se saltan los pasos 1 y 2, saltan directamente a este. Pero porque nuestro cerebro adora optimizar. Es el mejor ahorrador de tiempo y energía de la naturaleza. Y en la empresa, cuando decidimos hacerlo, nos encanta coger un proceso y hacerlo más rápido. Nos hace sentir más inteligentes, más productivos, profesionales. Venga, dashboards, KPIs, herramientas nuevas, automatizaciones, reuniones para mejorar reuniones. Y todo eso mola mucho, sobre todo con la turra que os damos con que optimicéis. El problema es qué se optimiza. Musk tiene una frase, una de sus frases. El error más común de un ingeniero inteligente es optimizar algo que no debería existir. La traducción para nuestras pymes es plantearnos por qué dedicar ese esfuerzo a procesos que deberían eliminarse. ¿Por qué somos adictos a eso? ¿Por qué gastamos recursos en mejorar cosas inútiles? Pues probablemente porque desde los 6 años hasta la universidad el sistema te ha entrenado solo para una cosa: la obediencia intelectual. En el colegio, si el profesor te ponía una pregunta absurda en un examen, tu trabajo era responderla. No podías levantar la mano y decir, pero oye, esta premisa está anticuada, esta premisa es falsa o no tiene sentido responderla. Porque si haces eso, o te echan de clase o te suspenden. Así que te han enseñado a trabajar dentro de unas restricciones, pero no a cuestionarlas. Entonces nuestra mente se crece pensando dentro de esa caja, nunca se plantea opciones alternativas. Pero en el mundo de la empresa esa mentalidad es mortal y se repite en empresarios brillantes atrapados en esa especie de camisas de fuerza mentales. Dicen, tenemos que reducir el tiempo de este informe semanal de 4 horas a 2 horas. Y se ponen a optimizar como locos. Compran el software, hacen macros, entrenan al personal. Bien, genial, lo has bajado a 2 horas. Pero ¿no te habías parado a pensar antes quién se lee este informe? Porque si la respuesta a lo mejor es no o nadie, y suele serlo, no has ganado 2 horas, sino que has perdido 2 horas optimizando basura. Eso es lo que yo llamo, pues, sacarle brillo a la mierda. Por mucho que la pulas, sigue siendo lo que es. Solo que ahora brilla. Así que la regla de oro para tu equipo: solo tienes permiso para simplificar y optimizar aquello que ha sobrevivido a la purga del paso 2. No puedes optimizar lo que no has simplificado antes, porque si no, lo único que haces es volver muy eficiente algo que no debería existir. Y cuando optimizas, ya no optimizas basura, optimizas lo esencial. Así que no aceptes las restricciones que te vienen dadas. Más dice que a menudo los departamentos te dicen eso de esto hay que hacerlo así por normativa. Y cuando vas a la normativa descubres que no era verdad o no era exactamente así, sino que era una inercia. Así que primero matas el proceso inútil. Y solo si sobrevive el interrogatorio, entonces y solo entonces le pones el motor Ferrari. Y hasta aquí hemos visto los 3 primeros pasos: cuestionar, borrar y simplificar. Eso es lo que llamamos limpiar la casa.
Así que ahora que tú lo que quieres es correr, escalar, automatizar y mucha inteligencia artificial, pero esos son los pasos 4 y 5. Son los pasos más sexys del algoritmo de Musk, pero también son los más peligrosos. Porque si tratas de incluirlos en tu empresa sin haber pasado por las fases previas que te he mostrado hoy, lo único que consigues es estrellar tu empresa con más caos y más descontrol. Así que aquí dejamos los deberes de esta semana, que es aplica el borrado y la simplificación. Y la semana que viene, en la parte 2, te enseño cómo pisar a tope el acelerador sin matar tu operativa. Suscríbete, activa la campanita, porque si te pierdes el vídeo de la próxima semana, todo lo que hayas trabajado hasta ahora no habrá servido de nada. Nos vemos en la parte 2. ¡Chao!